El humo negro se elevaba hacia el cielo, el olor de la muerte impregnaba las calles de las ciudades alemanas y en el silencio de las instituciones médicas, el destino de miles de personas ya estaba decidido. Eran niños, adultos y ancianos con discapacidades, aquellos a quienes el régimen nazi consideraba indignos de vivir. La historia de la persecución de los discapacitados comenzó incluso antes de la guerra. En 1933, cuando Adolf Hitler llegó al poder, la ideología nazi abogaba por la creación de una raza pura. Para ellos, cualquiera que no encajara en ese ideal debía ser eliminado. Los primeros objetivos fueron aquellos que tenían alguna discapacidad física o mental. En toda Alemania había carteles que retrataban a las personas con discapacidad como una carga para la sociedad, afirmando que solo consumían recursos sin contribuir al progreso del país. Así nació, en 1939, el programa Aktion T4, una operación secreta del gobierno nazi para asesinar a personas con discapacidad. A partir de entonces, los médicos y enfermeras, aquellos que deberían cuidar la vida, se convirtieron en asesinos. Los primeros en ser secuestrados fueron los niños. Muchos de ellos no entendieron lo que estaba pasando. Los internaron en clínicas psiquiátricas y los sometieron a crueles experimentos. Algunos fueron asesinados mediante inyecciones letales, otros murieron de hambre, abandonados en habitaciones frías y oscuras. Los padres de estos niños a menudo no sabían lo que estaba sucediendo. Solo recibieron una carta informándoles que sus hijos habían fallecido debido a una enfermedad inesperada. Pero en realidad la causa de la muerte fue la política de exterminio nazi. El programa no tardó mucho en expandirse. Adultos con esquizofrenia, epilepsia, síndrome de Down y otras afecciones fueron arrancados de sus hogares y llevados a centros de eutanasia. Lugares como Adamar, Grafenegg y Arnhem se han convertido en fábricas de muerte. Los métodos eran eficientes a ojos nazis. Pequeñas habitaciones fueron convertidas en cámaras de gas, donde cientos de personas eran asesinadas diariamente. El gas fue liberado mientras los médicos observaban el proceso a través de ventanas de cristal. Luego los cuerpos fueron quemados en crematorios y las cenizas fueron enviadas a las familias junto con un certificado de defunción falso. Entre estas víctimas se encontraba un niño llamado Ernst, de tan solo 8 años. Nació con una discapacidad intelectual leve, pero podía hablar, jugar e interactuar. A su madre le dijeron que recibiría un tratamiento especial en un hospital público. Ingenuamente, creyó que su hijo tendría una vida mejor. Días después, recibió una carta diciendo que Ernst había muerto de neumonía. Pero cuando fue a buscar el cuerpo, se dio cuenta de que el pequeño ataúd era demasiado pesado. Asustado, decidió abrirla y encontró restos humanos mezclados en su interior, no solo de su hijo, sino de varias víctimas del programa. Estas muertes no eran un secreto absoluto. Algunos médicos y clérigos protestaron contra el programa, pero la maquinaria nazi fue implacable. Incluso cuando la Aktion T4 terminó oficialmente en 1941, las ejecuciones continuaron en los campos de concentración. Miles de prisioneros discapacitados fueron exterminados en Auschwitz, Dachau y Treblinka. Las víctimas del Holocausto no fueron solo aquellos que murieron en las cámaras de gas o en los campos de exterminio. También fueron ellos quienes, por haber nacido diferentes, fueron condenados a muerte por un régimen que negaba la humanidad de su propio pueblo. Y la historia de Ernst es solo una de las más de 300.000 vidas destruidas por este programa. El horror del programa Aktion T4 no terminó con su supuesta interrupción en 1941. Aunque el gobierno nazi declaró oficialmente el fin del programa debido a la creciente presión de la sociedad y los líderes religiosos, lo cierto es que la política de exterminio contra las personas con discapacidad solo cambió de forma. Tras el cese oficial de Aktion T4, los asesinatos continuaron de forma más secreta y disfrazada. En hospitales e instituciones psiquiátricas, los médicos nazis comenzaron a adoptar métodos aún más crueles para eliminar a las víctimas sin llamar la atención.
En muchos lugares se desmantelaron las cámaras de gas, pero en su lugar se introdujeron inyecciones letales, privación de alimentos y experimentos brutales. Uno de esos lugares fue la institución psiquiátrica Meserit Sobravalde, donde miles de pacientes fueron asesinados entre 1941 y 1945. Las enfermeras y los médicos inyectaban a los pacientes sobredosis de morfina o los dejaban morir de hambre. Las autoridades nazis prohibieron a los familiares visitar a los pacientes, asegurándose de que nadie supiera la verdad sobre lo que estaba sucediendo. En el campo de concentración de Auschwitz, médicos como Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, utilizaron a personas discapacitadas como conejillos de indias en sus crueles experimentos. Gemelos con discapacidad fueron sometidos a cirugías sin anestesia, amputaciones innecesarias y pruebas dolorosas. El objetivo de Mengele era probar su teoría racias y encontrar formas de corregir las deficiencias para fortalecer la raza aria. Entre las víctimas se encontraba un joven llamado Kurt, que nació con parálisis cerebral leve. Su familia intentó ocultarlo durante años, pero fue denunciado por los vecinos al gobierno nazi y enviado a Auschwitz. Allí, fue seleccionado para un experimento en el que los médicos le inyectaron sustancias químicas en los ojos para intentar cambiar su color, una de las muchas pruebas realizadas bajo las órdenes de Mengele. El dolor era insoportable y pocos sobrevivieron a estos experimentos. Otra práctica común era el llamado tratamiento especial para los niños. En el Hospital Psiquiátrico am Spiegelgrund de Viena, 800 niños discapacitados fueron asesinados mediante inyecciones letales. Luego les extrajeron el cerebro y lo almacenaron para investigaciones científicas. Lo más impactante es que algunos de estos órganos se encontraron conservados en laboratorios hasta la década del 2000. Además, los nazis utilizaron los cuerpos de las víctimas para fabricar jabón y otros productos, uno de los actos más macabros de la era del Holocausto. La ideología nazi no solo mató a estas personas, sino que borró sus identidades, destruyó registros, manipuló certificados de defunción y negando a las familias el derecho a enterrar a sus seres queridos. Muchas madres pasaron años creyendo que sus hijos estaban vivos en los hospitales, sin saber que habían sido asesinados poco después del ingreso. Los sobrevivientes del Holocausto, incluidos aquellos con discapacidades, enfrentaron años de abandono y estigma después del final de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los médicos que participaron en la Acción T4 fueron juzgados en los juicios de Nuremberg, pero otros lograron escapar del castigo escondiéndose en Europa o huyendo a países como Argentina y Brasil. La triste verdad es que la mayoría de las víctimas nunca recibieron justicia. Sus nombres desaparecieron, sus historias fueron olvidadas y las cicatrices de este genocidio silencioso permanecen como uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. El programa Acción T4 y sus derivaciones crearon un legado oscuro que persistió mucho después de la caída del régimen nazi. El genocidio de personas con discapacidad no fue solo una política de exterminio a escala masiva, fue un experimento de crueldad sistemática, un preludio de los horrores de los campos de exterminio como Auschwitz y Treblinka. El proceso contra los médicos y la impunidad. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, comenzaron los juicios de Nuremberg, que buscaban justicia por los crímenes cometidos por el régimen nazi. Entre los diversos procesos, uno de los más infames fue el juicio de los médicos, celebrado entre 1946 y 1947, en el que 23 médicos y funcionarios sanitarios nazis fueron acusados de asesinato en masa, tortura y experimentación con seres humanos. Entre los acusados se encontraba Karl Brandt, médico personal de Hitler y uno de los principales arquitectos de la Acción T4. Brandt afirmó que las muertes de personas discapacitadas eran necesarias para aliviar el sufrimiento, y que él simplemente estaba siguiendo órdenes. Fue condenado a muerte y ahorcado en 1948. Sin embargo, muchos de los implicados no recibieron ningún castigo. Los médicos que participaron directamente en los asesinatos en instituciones psiquiátricas fueron absorbidos por el sistema de atención sanitaria de la posguerra en Alemania Occidental y Oriental.
Algunos continuaron ejerciendo la medicina sin enfrentarse jamás a la justicia. Los macabros secretos de A.M. Spiegelgrund. Uno de los lugares más siniestros del Holocausto contra las personas con discapacidad fue el Hospital Psiquiátrico A.M. Spiegelgrund en Viena. Entre 1940 y 1945, alrededor de 800 niños discapacitados fueron asesinados allí mediante inyecciones letales, hambre o malos tratos extremos. Lo más inquietante de esta historia es que los médicos nazis preservaron los cerebros y órganos de muchos de estos niños, almacenándolos en frascos de vidrio para estudios sobre degeneración genética. Estos órganos fueron descubiertos y conservados en laboratorios austriacos hasta la década de 2000. No fue hasta 2002, tras la presión pública, cuando los restos fueron finalmente enterrados en una ceremonia digna. La influencia de la acción T4 en la creación de los campos de exterminio. El método utilizado en la acción T4, cámaras de gas camufladas en duchas, cremación a gran escala y exterminio sistemático, sirvió de modelo para el genocidio de judíos, gitanos, eslavos y otros grupos perseguidos. Los médicos que participaron en la acción T4 fueron trasladados a los campos de exterminio, donde aplicaron sus conocimientos en el asesinato industrializado. Christian Wirth, uno de los directores de Acción T4, se convirtió en uno de los creadores de las cámaras de gas de Belzec, Sobibor y Treblinka. El campo de exterminio de Adamar, que comenzó como una clínica de la Acción T4, fue utilizado posteriormente para matar a miles de prisioneros de guerra soviéticos y judíos. Los supervivientes olvidados. A diferencia de otras víctimas del Holocausto, las personas con discapacidad rara vez recibieron reparaciones después de la guerra. Mientras el mundo reconocía la tragedia de los judíos, los gitanos y los presos políticos, la persecución de las personas con discapacidad fue casi borrada de la historia. Muchos sobrevivientes de la acción T4 pasaron décadas en silencio, traumatizados y marginados. El estigma contra las personas con discapacidad persistió en la Europa de la posguerra y, hasta el día de hoy, sus historias son menos conocidas que otras atrocidades nazis. Solo en las últimas décadas Alemania ha comenzado a reconocer oficialmente este genocidio silencioso. En 2011, el gobierno alemán inauguró un monumento conmemorativo a las víctimas de la acción T4, ubicado en el lugar donde hoy se encuentra la sede del programa en Berlín. Sin embargo, el reconocimiento llegó demasiado tarde para miles de familias que nunca supieron qué les pasó realmente a sus seres queridos. Los archivos del programa Acción T4 fueron casi completamente destruidos por los nazis antes del final de la guerra, en un intento de borrar las huellas de este genocidio. Médicos, enfermeras y administradores quemaron documentos, falsificaron certificados de defunción y destruyeron registros para ocultar el verdadero alcance de la masacre. Pero quedaron algunas pruebas, principalmente en los testimonios de sobrevivientes y testigos. Las familias de las víctimas pasaron años sin respuestas. Muchos padres que entregaron a sus hijos para supuestos tratamientos nunca volvieron a verlos. Las cartas enviadas desde los hospitales decían que el niño había muerto de neumonía, tuberculosis o insuficiencia cardíaca repentina. Pero las causas de la muerte fueron ficticias, decididas de antemano para no levantar sospechas. Algunas familias recibieron cenizas en urnas, alegando que eran los restos de sus hijos, pero la verdad fue aún más cruel: las cenizas vinieron mezcladas de varias víctimas, sin identificación. En los campos de concentración, las personas con discapacidad eran tratadas con aún más desprecio que los demás prisioneros. Aquellos que no fueron enviados directamente a las cámaras de gas fueron obligados a participar en experimentos médicos inhumanos. Las mujeres discapacitadas fueron utilizadas para pruebas de esterilización, donde los médicos inyectaron sustancias químicas en sus úteros, causándoles infecciones y dolores insoportables. Otros fueron sometidos a radiación sin anestesia, sufriendo quemaduras internas que les llevaron a la muerte en pocos días. Los médicos nazis también realizaban pruebas de hipotermia, colocando a prisioneros discapacitados en tanques de agua helada para estudiar cuánto tiempo podía resistir el cuerpo humano antes de entrar en shock.
Muchos murieron en las primeras horas y los que sobrevivieron fueron ejecutados inmediatamente para poder realizarles autopsias. El campo de concentración de Hadamar, que inicialmente sirvió como hospital psiquiátrico, se convirtió en uno de los mayores centros de exterminio de la Acción T4. Los internos fueron llevados a una gran sala, donde médicos y enfermeras los examinaron fríamente antes de decidir su destino. Los considerados improductivos eran enviados a un sótano donde se encontraba la cámara de gas. Los asesinatos se llevaron a cabo de forma sistemática, con los médicos observando a través de pequeñas ventanas cómo el gas mataba lentamente a las víctimas. Después, los cuerpos fueron incinerados y los médicos regresaron a sus consultorios como si nada hubiera pasado. Una enfermera que trabajaba en Hadamar confesó años después que los asesinatos eran tan comunes que el personal bromeaba sobre el olor de la cremación. El exterminio se convirtió en algo rutinario, algo banal dentro de las instituciones nazis. La crueldad alcanzó tal nivel que algunas víctimas fueron obligadas a cavar sus propias tumbas antes de ser asesinadas. En los últimos años de la guerra, los exterminios continuaron incluso después de que la Acción T4 hubiera terminado oficialmente. Los médicos nazis simplemente transfirieron los asesinatos a campos de concentración y hospitales periféricos, donde podían seguir eliminando a aquellos que consideraban indeseables. Lo que antes era un programa de eutanasia forzada se ha convertido en una masacre indiscriminada, sin ningún intento de justificación médica. Cuando los aliados finalmente liberaron los campos de concentración en 1945, encontraron los restos de miles de víctimas de la Acción T4. Montones de cuerpos desnutridos, registros médicos falsificados y salas de autopsias llenas de restos humanos preservados para investigación científica. En algunos lugares, los médicos nazis fueron sorprendidos intentando destruir la última evidencia de sus crímenes. Pero la justicia para estas víctimas nunca fue completa. Muchos de los médicos que participaron en los asesinatos escaparon sin castigo. Algunos lograron cambiar su identidad, otros fueron contratados por gobiernos extranjeros interesados en sus investigaciones médicas. Los conocimientos adquiridos en los brutales experimentos se utilizaron años después en estudios científicos sin que se recordara a las víctimas. El silencio sobre Acción T4 duró décadas. A diferencia del genocidio judío, que recibió amplia atención mundial, la persecución de las personas con discapacidad ha permanecido oscurecida por la historia. Solo recientemente los gobiernos y los historiadores han comenzado a reconocer la magnitud de este crimen. Las víctimas de la Acción T4 fueron olvidadas durante muchos años, pero sus fantasmas aún rondan los hospitales donde fueron asesinados. Los pasillos de Hadamar, Spiegelgrund y Grafeneck aún guardan el recuerdo de los niños, ancianos y adultos que fueron exterminados a sangre fría. Sus nombres fueron borrados, sus historias nunca fueron contadas, pero las cicatrices de este genocidio nunca podrán borrarse por completo. Y aún hoy, algunas preguntas sobre Acción T4 siguen sin respuesta. Entre los horrores del programa Acción T4, uno de los aspectos más inquietantes fue la frialdad burocrática con que se organizaron los asesinatos. Todo fue planeado meticulosamente, desde la selección inicial hasta la eliminación de las víctimas. El régimen nazi no veía a estas personas como individuos, sino como estadísticas, números de una lista que había que tachar. A los hospitales que participaron en el programa se les entregaron formularios para completar sobre cada paciente. Eran registros médicos simples, que incluían el nombre del paciente, su edad, su estado de salud y si podía trabajar. 3 médicos revisaron los formularios sin siquiera ver a los pacientes. Si al menos 2 médicos marcaban una X roja en el expediente, significaba que la persona estaba condenada a muerte. Este era el nivel de deshumanización, las vidas se decidían de un plumazo. Una de las víctimas, Anna Müller, una mujer de 19 años con epilepsia, fue internada contra su voluntad en una institución psiquiátrica en 1940. Su familia no fue informada sobre su traslado al hospital de Hadamar. Cuando intentaron visitarla, fueron recibidos con la típica noticia:
desafortunadamente, su hija falleció de una neumonía repentina. Una semana después, recibieron una urna con sus supuestas cenizas y un certificado de defunción falsificado. Pero documentos examinados después de la guerra revelaron que Anna fue asesinada en la cámara de gas de Hadamar solo 2 días después de su llegada. Los médicos que trabajaban en estos centros eran verdaderos ingenieros de la muerte. Experimentaron con diferentes formas de asesinato hasta encontrar el método más eficiente. En el hospital Arnhem, por ejemplo, las primeras ejecuciones se llevaron a cabo mediante inyecciones letales, pero los nazis pronto se dieron cuenta de que este método era largo y costoso. Luego comenzaron a utilizar cámaras de gas improvisadas, donde las víctimas eran encerradas en habitaciones herméticamente selladas y expuestas al monóxido de carbono. Los cuerpos fueron arrojados a crematorios y funcionarios entrenados prepararon rápidamente certificados de defunción con causas falsas. La cámara de gas de Hadamar fue una de las primeras utilizadas por los nazis. Incluso antes de que se construyeran campos de exterminio como Auschwitz, Hadamar ya eliminaba cientos de víctimas por semana. Los médicos encargados de instalar la cámara afirmaron que simplemente estaban siguiendo órdenes, pero los relatos del personal que trabajaba allí muestran que muchos de ellos se deleitaban con el poder que tenían sobre la vida y la muerte. En 1945, cuando las tropas estadounidenses liberaron Hadamar, encontraron pilas de cadáveres y un crematorio aún en funcionamiento. Los prisioneros sobrevivientes informaron que el personal del hospital organizó fiestas y borracheras después de los asesinatos, celebrando la exitosa eliminación de los indeseables. Un soldado estadounidense que estuvo entre los primeros en ingresar al hospital escribió en su diario: "El olor a muerte estaba por todas partes. Nunca olvidaré los rostros de los cuerpos amontonados. Eran solo huesos y piel, muchos con los ojos todavía abiertos, como si todavía estuvieran esperando algo, tal vez una explicación de por qué estaban allí. Había sido asesinado". Aunque los aliados expusieron los crímenes cometidos en estos hospitales, muchos de los médicos responsables nunca fueron llevados ante la justicia. Algunos huyeron a otras partes de Europa, mientras que otros simplemente continuaron sus carreras en el campo de la medicina después de la guerra como si nada hubiera pasado. El caso de Werner Kattel, uno de los médicos de Action T4, es un ejemplo de impunidad. Fue uno de los principales responsables de la eliminación de niños discapacitados, firmando órdenes de exterminio sin dudarlo. Después de la guerra, huyó de la justicia y encontró trabajo como profesor universitario en Alemania del Este. Pasó décadas enseñando medicina sin ser jamás castigado por sus crímenes. Otro caso es el del psiquiatra Hans Heinze, quien participó directamente en los asesinatos en masa de niños. Después de la guerra, fue condenado a solo 5 años de prisión, y tan pronto como fue liberado, volvió a trabajar en el sistema de salud alemán. Murió en 1983, sin que jamás se le hubiera exigido realmente rendir cuentas. Los horrores de la Action T4 quedaron eclipsados por el genocidio judío y los crímenes cometidos en los campos de concentración, pero el programa fue uno de los primeros pasos hacia el Holocausto. La tecnología de las cámaras de gas, la burocratización de la muerte y la deshumanización de las víctimas fueron probadas en la Action T4 antes de ser aplicadas en Auschwitz, Treblinka y Sobibor. Solo en las últimas décadas Alemania ha comenzado a afrontar este oscuro capítulo de su historia. Pero las huellas de este genocidio silencioso aún permanecen. Hasta el día de hoy, los antiguos hospitales donde ocurrieron los asesinatos guardan secretos, documentos ocultos y tal vez incluso cadáveres que nunca fueron encontrados. Y la pregunta que ronda a los historiadores es, ¿cuántas víctimas de la Action T4 nunca serán reconocidas? Los fantasmas del programa Action T4 aún acechan la historia. Las víctimas, que ya fueron ignoradas en vida, permanecieron olvidadas durante décadas después de la guerra. Aunque los juicios de Nuremberg condenaron a algunos de los criminales nazis más notorios, la gran mayoría de los responsables del asesinato sistemático de personas con discapacidad nunca fueron castigados.
Las investigaciones posteriores a la guerra revelaron que muchos médicos, enfermeras y personal de Action T4 simplemente volvieron a vivir sus vidas normalmente. Algunos huyeron a países como Argentina y Brasil, mientras otros permanecieron en Alemania, protegidos por la misma sociedad que, en muchos casos, había acordado el exterminio. El silencio de la población alemana sobre la Action T4 fue uno de los factores que contribuyeron a la impunidad. A diferencia del Holocausto judío, que provocó conmoción y condena en todo el mundo, la eutanasia forzada de personas discapacitadas fue, hasta cierto punto, tolerada por una parte de la sociedad alemana de la época. La propaganda nazi había convencido a muchos de que estas personas eran una carga para el país, una carga económica y social. Cuando comenzaron las primeras protestas contra el programa, ya era demasiado tarde. Entre las pocas voces que se alzaron contra la Action T4 estaba la del obispo católico Clemens August Graf von Galen, quien en 1941 pronunció sermones denunciando públicamente el programa. Calificó la eutanasia nazi de asesinato injustificable y exigió el fin de los asesinatos de personas con discapacidad. Sus discursos fueron tan poderosos que tuvieron un impacto significativo, obligando al gobierno nazi a poner fin oficialmente a la Action T4 en agosto de 1941. Pero, como ya sabemos, el programa no ha terminado realmente. Simplemente cambió de forma. Los asesinatos continuaron en hospitales, campos de concentración y sanatorios, solo que de forma más discreta. Las cámaras de gas utilizadas en la Action T4 fueron desmanteladas y enviadas a campos de exterminio como Auschwitz y Treblinka, donde sirvieron como modelo para la solución final contra los judíos. Sin embargo, las víctimas de la Action T4 siguieron siendo asesinadas con métodos más silenciosos, inyecciones letales, inanición inducida e incluso experimentación médica. A partir de 1942, la mayoría de las personas discapacitadas que aún se encontraban en instituciones fueron deportadas a campos de concentración, donde fueron ejecutadas junto con otros grupos perseguidos. Entre las víctimas se encontraba Elisabeth Schmitz, una mujer de 35 años que sufría una depresión severa. Sus padres intentaron protegerla manteniéndola en casa, pero los vecinos informaron de su condición al gobierno nazi. En 1943, Elisabeth fue llevada a la fuerza a una clínica psiquiátrica y, unos meses más tarde, deportada a Auschwitz. Allí fue enviada directamente a la cámara de gas, sin haber cometido jamás ningún delito. Otro caso fue el de Hans Keller, un joven con síndrome de Down que vivió escondido con su familia durante 2 años. Él y sus padres fueron descubiertos por la Gestapo y enviados al campo de concentración de Buchenwald. Como Hans no podía trabajar debido a su condición, fue separado de su familia y ejecutado mediante inyección letal. Su madre, que sobrevivió a la guerra, pasó el resto de su vida buscando respuestas sobre lo que realmente le sucedió a su hijo. El dolor de los sobrevivientes ha sido ignorado durante demasiado tiempo. El periodo de posguerra trajo consigo una Alemania devastada, centrada en la reconstrucción y en abordar los crímenes cometidos contra judíos, gitanos y otros grupos perseguidos. Pero las familias de las víctimas de la Action T4 rara vez encontraron justicia. Tuvieron que pasar décadas para que el gobierno alemán reconociera oficialmente que este genocidio había ocurrido. En las décadas de 1950 y 1960 se reabrieron algunas investigaciones sobre médicos nazis, pero muchos de los implicados murieron sin comparecer jamás ante un tribunal. Los que fueron juzgados recibieron penas simbólicas, como algunos años de prisión, y en muchos casos, volvieron a trabajar en el sistema de salud. Recién en 2011, más de 70 años después del inicio de Action T4, Alemania inauguró finalmente un monumento a las víctimas del programa. El lugar elegido fue la antigua sede de la Action T4 en Berlín, donde se firmaron las órdenes de exterminio. En el monumento hay placas con los nombres de algunas víctimas conocidas, pero lo cierto es que la mayoría de ellas nunca serán identificadas. Muchos documentos fueron quemados antes del final de la guerra,
muchos cuerpos nunca fueron recuperados y muchas familias nunca supieron qué pasó realmente con sus seres queridos. El silencio, la impunidad y el olvido fueron las últimas armas utilizadas contra estas víctimas. Los ecos del programa Action T4 todavía resuenan en la historia de Alemania y del mundo, pero durante décadas, sus víctimas permanecieron olvidadas, enterradas bajo los escombros del régimen nazi. Aunque el recuerdo del Holocausto se mantuvo vivo, las víctimas con discapacidad fueron silenciadas por una sociedad que decidió ignorarlas, tanto durante la guerra como después. Lo cierto es que incluso después de la derrota nazi en 1945, la discriminación contra las personas con discapacidad no desapareció. Por el contrario, en muchos lugares de Europa todavía persistía la idea de que estas personas eran una carga para la sociedad. Muchos supervivientes de la Acción T4 fueron internados nuevamente en instituciones en el periodo posterior a la guerra, sin derecho a compensación, reconocimiento o incluso una explicación de lo que realmente sucedió a sus familias. Uno de los casos más emblemáticos fue el del Hospital Psiquiátrico am Spiegelgrund de Viena, donde 800 niños fueron asesinados por el régimen nazi. Durante las décadas de 1950 y 1960, el hospital continuó funcionando y algunos de los médicos que habían participado en los asesinatos continuaron trabajando allí. Durante décadas, el centro albergó a niños abandonados y jóvenes con discapacidad mental, muchos de los cuales sufrieron abusos, malos tratos y negligencia, como si la sombra de Action T4 nunca hubiera desaparecido del todo. No fue hasta 2002 cuando Austria finalmente celebró un funeral apropiado para los niños asesinados en am Spiegelgrund. Durante una investigación se descubrió que los cerebros y otros órganos de las víctimas aún estaban conservados en frascos de laboratorio, utilizados durante décadas para investigaciones médicas. La revelación conmocionó a la sociedad y los restos fueron finalmente enterrados en un monumento oficial. Otro caso inquietante fue el del Hospital Psiquiátrico de Adamar, donde fueron exterminadas miles de víctimas. Después de la guerra, el hospital continuó funcionando normalmente y muchos empleados que habían participado en las ejecuciones fueron simplemente reintegrados al sistema sanitario alemán. Lo mismo les ocurrió a varios médicos nazis que participaron en la Acción T4. Algunos fueron juzgados en los juicios de Nuremberg, pero recibieron sentencias mínimas. Otros lograron escapar a países sudamericanos, entre ellos Argentina y Brasil, donde vivieron impunemente hasta el final de sus vidas. Uno de los pocos casos de justicia tardía ocurrió en 1967, cuando un tribunal alemán condenó al Dr. Werner Hadd, uno de los principales psiquiatras implicados en la Acción T4. Durante más de una década vivió bajo una identidad falsa, trabajando como psiquiatra e incluso actuando como testigo experto en tribunales de Alemania Occidental. Cuando finalmente fue identificado, su detención provocó un escándalo. Pero antes de que pudiera ser juzgado, Hadd se suicidó en su celda, llevándose consigo secretos sobre Acción T4 que nunca serían revelados. Alemania tardó más de 60 años en reconocer públicamente el genocidio de las víctimas de la Acción T4. No fue hasta 2011 que se inauguró un monumento oficial en el lugar donde se firmaron las órdenes de exterminio en Berlín. Sin embargo, para las familias de las víctimas, era demasiado tarde. Muchas de las madres y padres que perdieron a sus hijos nunca supieron la verdad, y los que sobrevivieron fueron condenados al silencio. Hasta el día de hoy, los historiadores todavía están tratando de reconstruir las historias de muchas víctimas cuyos nombres han sido borrados. Como los nazis destruyeron gran parte de la documentación de la Acción T4 antes del final de la guerra, nadie sabe exactamente cuántas personas fueron asesinadas. Las estimaciones oscilan entre 200.000 y 300.000 víctimas, pero el número real podría ser incluso mayor. Todavía existen lugares en Alemania y Austria donde pueden estar enterrados los restos de las víctimas de la Acción T4. Algunos sanatorios y hospitales psiquiátricos de aquella época aún siguen en funcionamiento, cargando con el peso de una oscura historia que nunca ha sido del todo esclarecida. Los secretos del programa Acción T4 permanecieron enterrados durante décadas, ocultos bajo el polvo de la reconstrucción de posguerra y el abandono histórico.
Sin embargo, el recuerdo de las víctimas no pudo borrarse para siempre. A finales del siglo XX, los investigadores comenzaron a desenterrar documentos, testimonios y archivos que habían sido ignorados durante décadas. El silencio que rodeaba al Action T4 comenzó a romperse cuando los sobrevivientes, extrabajadores de hospitales nazis e historiadores revelaron detalles impactantes sobre los asesinatos sistemáticos. Las historias de las víctimas comenzaron a surgir, sacando a la luz el destino de miles de niños, adultos y ancianos que fueron condenados a muerte simplemente por existir. Los padres que nunca tuvieron respuestas finalmente aprendieron la verdad sobre lo que les pasó a sus hijos. Lugares como Adamar, Arnhem y Spiegelgrund, una vez olvidados, se han convertido en símbolos de un genocidio silencioso. Pero la búsqueda de justicia llegó demasiado tarde. La mayoría de los médicos nazis que participaron en la Acción T4 murieron sin ser castigados. Muchos de ellos continuaron sus carreras en el campo de la medicina, mientras que sus víctimas quedaron relegadas al olvido. Recién en el siglo XXI Alemania y Austria comenzaron a reconocer oficialmente la masacre de víctimas discapacitadas. Se erigieron monumentos uno tras otro y algunas ciudades decidieron convertir antiguos hospitales nazis en museos del recuerdo, para garantizar que esta historia nunca se repitiera. Sin embargo, el efecto de Acción T4 no desapareció por completo. La devaluación de las personas con discapacidad continuó durante muchos años después de la guerra y, hasta el día de hoy, los debates sobre la eutanasia, los derechos humanos y la inclusión social están marcados por el trauma del pasado. Las últimas investigaciones sobre Acción T4 aún no han podido responder todas las preguntas. ¿Cuántas víctimas fueron realmente asesinadas? ¿Cuántos médicos se salieron con la suya? ¿Cuántos archivos fueron destruidos antes de que se pudiera revelar la verdad? Lo que sí se sabe, sin embargo, es que estas víctimas ya no pueden ser olvidadas. Sus nombres, sus historias y sus sufrimientos son un recordatorio de lo que sucede cuando un régimen decide que ciertas vidas no vale la pena vivir. El programa Acción T4 fue el primer experimento de la máquina de exterminio nazi, un laboratorio de muerte que abrió el camino a los horrores de los campos de concentración. Pero su impacto va más allá de la Segunda Guerra Mundial. Nos recuerda el peligro de deshumanizar a las personas, de negarles la dignidad, de clasificarlas como una carga para la sociedad. Hoy en día, los ecos de Acción T4 aún resuenan, pero su mayor legado no es el horror, es la necesidad de recordar. Porque mientras se recuerde la historia, todavía hay esperanza de que algo así no vuelva a suceder. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver este vídeo. Historias como esta necesitan ser recordadas para que no vuelvan a suceder. El programa Acción T4 fue uno de los capítulos más oscuros de la humanidad, y mantener vivo este recuerdo es esencial para garantizar que los errores del pasado no se olviden. Si te gustó este contenido y quieres seguir más historias impactantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir acercando historias reales con la profundidad y respeto que merecen. Deja tu like y comparte este video para que más personas conozcan esta historia. Y si tienes alguna sugerencia de temas, escríbela en los comentarios. Muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.